Hola a todos, en este vídeo quiero daros 5 ideas a aquellos que hagáis Project Life y tengáis una máquina de corte de Silhouette. Lo primero sería contaros qué es esto del Project Life por si no lo conocéis, porque puede ser un método que os resulte interesante. Y el Project Life consiste en documentar nuestra vida a través de fotografías y hacerlo de forma periódica. De hecho, lo habitual es hacer Project Life semanal o Project Life mensual. Lógicamente hay excepciones, como por ejemplo mi caso, en el que me he adaptado este formato un poco más a mis necesidades. A la hora de hacer esta documentación periódica y, como decía, ya sea semanal o ya sea mensual, lo que se trata es de tener un sistema que nos facilite las cosas para poder hacerlo de forma fluida y de forma periódica. Y para ello lo que se hace es utilizar este tipo de álbumes de anillas que llevan en su interior unas fundas de plástico transparentes que vienen con bolsillos y que vienen con los huequitos para que podamos directamente meter las fotografías o meter tarjetas donde documentemos, donde pongamos qué es lo que hemos hecho, con quién hemos estado, los sentimientos que queramos, en fin, para documentar no solo con la fotografía, sino también con lo que queramos, ya sea texto escrito o lo que sea. Entonces es muy cómodo este sistema de fundas porque hace que vayamos mucho más rápido y entonces facilita el poder llevar este sistema de documentación periódica o habitual. Existen muchos tipos de álbumes de Project Life. De hecho, Project Life es una marca registrada, pero al final es la forma que tenemos de conocer a este tipo de álbumes de anillas con las fundas de plástico compartimentadas. Y aparte de que hay de distintas marcas, se vende en muchos formatos diferentes. Lo vamos a ver en diferentes tamaños. Tenemos, por ejemplo, álbumes de tamaño 12 por 12 pulgadas o 30 por 30 centímetros que llevan fundas así de este tamaño tan grande. Luego tenemos pues a lo mejor más pequeñas como esta que corresponden a este álbum de 6 por 8 pulgadas, y si os fijáis dentro de lo que son las fundas vamos a tener también distintos tipos de fundas con distintos sistemas de compartimentación que va a hacer que nos facilite también el querer tener una composición u otra de nuestras fotos. Por ejemplo, en estas grandes tenemos esta que tiene 8 bolsillos, 4 de 10 por 15 y estos más pequeños. Tenemos, por ejemplo, esta de aquí, que vendría para fotos verticales en este formato. Así que, como veis, tenemos distintos tamaños de álbumes y también tenemos distintos formatos de bolsillos dentro de lo que son las fundas de plástico. El tamaño del álbum se trata de coger un poco lo que a uno le resulte más fácil, pero en lo que se refiere a las fundas yo os recomiendo coger siempre variadito porque nos va a ayudar mucho a la hora de hacer la composición de las fotos. Yo decidí empezar a hacer Project Life cuando fui mami, porque lógicamente es un momento que uno quiere recordar, quería hacerlo de forma periódica, pero era realista y sabiendo que como madre primeriza tenía que buscar un sistema que fuese sencillo, así que me pareció que el sistema del Project Life me iba a resultar muy fácil porque simplemente lo que quería hacer es poner las fotografías y algunas tarjetas, lo que se llaman tarjetas de Project Life, donde se hace la parte de journaling, de escritura, de poner los datos que queramos, y me resultó pues un sistema apropiado para ese momento y para lo que yo quería. A día de hoy he cambiado bastante el formato de Project Life, no solo el tamaño, que este es de 6 por 8, sino que a día de hoy lo scrapeo más, le pongo más detallitos, le pongo más cositas y digamos que me recreo más en lugar de hacer solo la parte de documentación. Así que para que veáis un poco que se puede hacer de lo más básico y sencillo, o nos podemos complicar un poquito más y llevárnoslo a la parte del scrapbooking y scrapear las páginas dentro de las fundas de los Project Life. También os tengo que decir que si en su día no hubiese tenido mi Silhouette, en este caso no esta, sino el modelo que tuviese por aquella época, tampoco me hubiese animado porque me facilitó mucho a la hora de hacer este tipo de tarjetas que están hechas con la opción de imprimir y cortar o print and cut, en las que yo simplemente lo diseñaba en el programa, por ejemplo aquí que es corresponde a la página del nacimiento de mi hija, con lo cual pues para poner el peso, para poner la hora, con algunos detallitos que veis por aquí, con el día y todo eso, y al hacerlo con mi Silhouette Cameo y también en este caso combinado con la impresora, pues me resultaba mucho más fácil. Bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que os quería contar en el vídeo y es daros 5 ideas de usos que le podéis dar a la máquina aplicados a vuestro Project Life. Así que voy a hacer huequecito y empezamos.
Bueno, os contaba al principio que yo hago Project Life un poquito a mi aire, en el sentido de que no lo hago de forma semanal o de forma mensual, sobre todo ahora con el tema de la pandemia en el que no nos movemos tanto y no salimos tanto. Entonces yo lo que tengo es un álbum Project Life anual, pero en lugar de hacerlo semanalmente o mensualmente, lo que hago es simplemente documentar pues aquellos momentos que me interesan. Pues un fin de semana que sales a tomarte algo con amigos o que quedas para comer, una escapadita rural, unas vacaciones de verano, la Navidad, en fin, para ese tipo de cosas. Así que en lugar de hacerlo de forma periódica, lo que hago es utilizarlo en esos momentos. Por ese motivo, una de las cosas de las que suelo hacer es que la primera página de la parte que voy a scrapear, lo que suelo hacerle es una especie de portada aprovechando las fundas de páginas que son completas, como esta de aquí. Me hago una portadita, así sé de qué momento es y a partir de ahí voy documentando. Bueno, pues vamos ahora con la primera idea de uso que le podemos dar a nuestra máquina para Project Life, y es para crear títulos y textos. Lógicamente, las que hagáis scrapbooking, sabéis que a día de hoy se venden un montón de colecciones de scrap con sus papeles estampados, con sus ilustraciones, con sus die cuts, con sus adornos, y está muy bien, pero no siempre vamos a encontrar pues un die cut o un detalle que tenga exactamente el texto que nosotros queramos, sobre todo si, por ejemplo, en este caso es el nombre de un pueblo. Así que todo eso de textos personalizados los podemos hacer con nuestra Silhouette. En este caso tenemos dos opciones. Usar la opción de corte, que es la que yo he utilizado en este primer título, que está hecho a capas, aunque creo que no se aprecia bien, tiene una capa de fondo de color así más amarillito y luego los bordes están en varias capas para dar volumen en este color como granate. Así que podemos utilizar la opción de corte y recortar, o también lo que podemos hacer es utilizar la opción de imprimir y cortar. Esto también está muy bien si tenemos impresora con el que poder hacerlo, porque también nos ayuda a darle armonía a los textos a lo largo de ese periodo en el que hacemos el Project Life. Así que podemos hacer textos personalizados, ya sea en el formato de cortar solo o con la opción de print and cut o imprimir y cortar. Creo que por aquí, pues por ejemplo, esto se parecería mucho a los die cuts que vemos en scrapbooking, pero en este caso pues me lo he hecho yo con el texto que yo he querido. Vamos a ver si tengo algún texto más por aquí para enseñaros. Bueno, pues por aquí también tendríamos otro texto similar, utilizado el mismo tipo de fuente, como decía, para dar un poco de armonía. Y esa sería la primera idea. Vamos ahora con la segunda. La segunda es para tener elementos recortados, lo que nosotros queramos, con las formas que nosotros queramos. Por ejemplo, pues aquí este corazón está recortado con la máquina. Yo lo que hago es, o lo que hice en este caso, es para no comprarme una colección completa de scrapbooking con sus papeles, sus die cuts, sus enamel, en fin, con todas las cosas que vienen ahora con las colecciones de scrapbooking, me compré simplemente 3 papeles sueltos, porque al final era una escapada de un par de días y no me iba a comprar una colección completa donde me iba a sobrar un montón de material. Así que con 3 papeles de scrapbooking, que en este caso son de la marca EcoPark, este es un estampado, este sería otro, por aquí vemos que tenemos otro que corresponde a este de aquí por este lado. Entonces, de esta manera, con solo 3 papeles de scrapbooking, yo no solo he sacado las piezas de las tarjetas o lo que necesitaba, sino también los recortes de los detalles que yo quiera para incluir como decoración en mi Project Life. Así que la segunda idea es para detalles recortados. Os enseño también que aquí he metido una shaker y todas estas hojitas del interior están cortadas también con mi Silhouette. Así que esa segunda idea para cortar elementos decorativos. Vamos ahora con la tercera. Cuando hacemos Project Life, lo que hacemos es utilizar algunos de estos huecos o de algunos bolsillos para la parte de documentar, y venden ya hechas las marcas de las colecciones de scrapbooking lo que se llaman tarjetas de documentar o tarjetas de Project Life, que vienen con el tamaño de los bolsillos para que podamos meterlas sin más. De hecho, creo que tengo por aquí al final un ejemplo que sería de aquí. Esa es una de las que venía en esos papeles que digo que compré de la colección de otoño para documentar esta parte. Y en este caso también lo que podemos hacer con nuestra Silhouette es hacernos nuestras propias tarjetas de Project Life. Por ejemplo, esta que estáis viendo aquí, o
esta que estáis viendo aquí. En este caso, pues no he querido documentar mucho por escrito, simplemente quería recordar pues dónde estuvimos, nos hicimos unas rutas, pues poner los kilómetros, poner la fecha, y en este caso está combinada la opción de imprimir y cortar con cortar. Esto lo he diseñado en Silhouette Studio, le he añadido sus textos, y el título está 2 veces para luego darle un poquito de volumen. A ver si conseguimos que se vea, no sé si se verá, que esto está en volumen, pues para darle un aspecto diferente. Se podría haber quedado liso, pero bueno, como decía, se trata de combinar pues texturas, papeles, volúmenes y hacerlo un poquito más creativo. Y luego teníamos también esta de aquí, que de nuevo es súper sencillita para documentar ese momento. Así que también podemos utilizar nuestra Silhouette para crear nuestras tarjetas de Project Life, ya sea con la opción de cortar, simplemente pues cortar un papel que nos guste y escribir encima en algún hueco, o con la opción de imprimir y cortar. Vamos ahora con la cuarta idea. La cuarta idea es una cosa que se llama, o que yo llamo overlays, que son superposiciones, que a mí me gusta mucho trabajar con ellas, sobre todo en Project Life. Yo creo que el ejemplo más claro sería esto que estáis viendo aquí, en el que simplemente he cogido, he recortado un cuadradito de un papel que me gustaba, de esos 3 papeles que compré para hacer esta documentación de este viaje, y simplemente pues lo he recortado para que luego, al ponerlo encima de la fotografía, pues le dé este aspecto. Y además le he incluido este tab o este tirador para que, si queremos ver la foto completa, pues simplemente tengamos que tirar de ella y ya podríamos ver la foto completa. Esto, como decía, yo lo conozco como overlays o overlays, no sé muy bien cómo se dice, y es una cosa que a mí me gusta mucho utilizar. Por este lado os enseño otro, que también le he puesto el tab para poder tirar, y en este caso, en lugar de con cartulina sólida, está hecha con papel vellum, que tiene esta semitransparencia. Le hice el recorte de una hoja de otoño, de robles, porque bueno, fuimos a una zona de robledal, y fijaros qué bonito queda con esa capa encima, y trabajar pues eso, con unas capas encima de otras. Os enseño algún ejemplito más. En este caso, creo que lo voy a acercar, es esto que estáis viendo aquí, de hojas, y esto de nuevo lo he añadido aparte para que veáis que no solo podemos utilizar las fundas, sino que podemos incluir elementos intermedios, y en ese caso lo que he hecho es recortar en vellum, que tiene esta semitransparencia, este diseño, que es de la tienda Silhouette, está un poco modificado, pero es un diseño de la tienda Silhouette para poder adaptarlo al álbum, y que hace que, fijaros, quede fenomenal encima de esta otra funda de página completa, con esta fotografía de, pues este caso que estuvimos en un hayedo, que era muy bonito con esos colores otoñales. Así que a esta foto no quería hacerle nada, quería dejarlo así tal cual, y me pareció buena idea pues el hacerle esta capa superior con el acetato. No sé si tengo alguna más por aquí. Sí, bueno, para que veáis que no hay que complicarse, pues podemos hacerlo también simplemente en acetato con un circulito recortado. ¿Veis qué bien se trabaja con distintas capas, con distintos materiales? Así que otra idea que os doy en este vídeo para Project Life es hacer este tipo, como decía, de overlays o capas superpuestas, que tenéis distintas formas de hacerlas, y que bueno, como os decía, a mí personalmente me gusta añadirles la parte del tirador para si queremos ver la foto completa, porque bueno, aunque sea un álbum, también podemos darle ese carácter un poco interactivo, y que a la hora de verlo pues podamos jugar a tirar un poco de los sitios, que es algo que vemos más en los álbumes de scrapbooking convencionales. Bueno, pues nos quedaría ya la última, y es que una cosa que se está haciendo mucho en los Project Life es utilizar fundas o huecos de las fundas para hacer shakers. De hecho, creo que tengo por aquí alguna otra. A ver, sí, voy a intentar enseñar solo esa parte, porque al final pues esto es con fotografías de mi familia y de las vacaciones y tal, tampoco quiero mostrar mucho. Y como os decía, se está utilizando mucho en los Project Life el utilizar bolsillos para hacer shakers.
¿vale? Si os fijáis en este caso he metido lentejuelitas, como es de las vacaciones de verano, pues he metido también algunas conchitas que cogimos en la playa, y estos bolsillos quedan fenomenal, y además pues si os fijáis cuando tiene la otra foto debajo, pues también hace que se vea un poco lo que hay por detrás, así que es un elemento que se está utilizando también mucho en el Project Life. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestra máquina? Bueno, pues podemos recortar elementos para incluir dentro de esa shaker o de esos bolsillos. Esto, al ser cartulina, pues lógicamente no tiene el mismo movimiento que tiene las lentejuelas, que son de plástico y pesan más, pero bueno, pues también creo que queda muy bien. Pero a lo que venía con la idea a la hora de crear shakers para Project Life con nuestra Silhouette, no es tanto el relleno, sino el cierre. Para hacer el cierre de los bolsillos normalmente se utiliza una herramienta que se llama Fuse, que digamos que es como una especie de soldador de punta caliente, y es con lo que se hacen las separaciones de los bolsillos. Veis que tiene esta parte de aquí que hace que separe un bolsillo de otro. Entonces se utiliza esa máquina que, como digo, se llama Fuse, que es como un soldador, para, una vez que hemos hecho la shaker, o si no es una shaker, lo que sea, queremos cerrar un bolsillo, pues con calor sellar esta parte del plástico. Bueno, pues para que veáis que no hace falta tener esa herramienta, si tenemos nuestra máquina de Silhouette, lo que podemos hacer es el cierre de esos bolsillos con cartulina. En este caso es un recorte doble que está puesto con cinta de doble cara para que se cierre, y para que no se vea el cierre con la cinta adhesiva de doble cara, pues lleva este adornito encima, que podemos hacerlo de forma personalizada o como nosotros queramos. En este caso es como una pieza que se mete así por arriba. Esto estaría muy bien para los bolsillos superiores. Si tenemos un bolsillo de los de abajo que solo se abre por este lado, bueno, pues le podemos poner por aquí encima uno y por el otro lado si se ve el otro. Así que tenemos esta idea para cierre de bolsillos. De hecho, creo que tengo por aquí esto, que es una pieza que pensaba utilizar para el cierre, que luego utilicé esa otra, porque en este caso esta pues le metí un tab decorativo por arriba, o bien para poner pues el sitio que fuese, o bien para poder tirar de la fotografía, porque no solo podemos utilizar estas piezas para cerrar el bolsillo, sino que lo podemos poner por dentro del bolsillo para luego tirar de la fotografía. Así que fijaros qué tontería de pieza, cortado con la máquina, de nuevo utilizando esos mismos papeles que estáis viendo todo el rato en estas páginas de mi Project Life, y tenemos esta opción para el cierre de los bolsillos o para hacer este tipo de decoraciones. Así que hasta aquí las 5 ideas que os doy para que utilicéis vuestra máquina de Silhouette si estáis haciendo Project Life. Por supuesto, si hacéis Project Life y la utilizáis para muchas más cosas, pues dejármelo en los comentarios, porque no solo me va a encantar leerlo, sino que también le va a servir de inspiración a muchas de las personas que les interese este vídeo. Si tenéis cualquier duda o consulta, por supuesto, dejármelo en los comentarios. Y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no os olvidéis suscribiros si no os habéis suscrito todavía a mi canal. ¡Hasta luego!